Buenas tardes, mi nombre es Erika Cristóbal Castillo, actualmente estudiante del 10º ciclo de Ingeniería Geológica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En esta oportunidad les voy a presentar el tema factores que afectan la viabilidad en yacimiento, esto como parte del curso de evaluación de minas a cargo del doctor Jaime César Mayorga Rojas. Espero que el tema sea de su interés. Iniciaremos la exposición mostrando el contenido a ver a lo largo de todas las diapositivas, empezando por introducción, elementos de estudio, las fases de desarrollo de un proyecto minero, los estudios de viabilidad económica y de evaluación minera, así como planificación de la ejecución del proyecto, las estimaciones de rentabilidad, el informe final de viabilidad, las conclusiones y la bibliografía. Empezaremos con la introducción. Primero debemos de recordar o reforzar algunos conceptos como el que es el de yacimiento mineral. Este viene a ser una porción o una parte de la corteza terrestre en la cual debido a procesos geológicos ha habido una acumulación de materia prima mineral, la cual por sus características de cantidad, calidad y condiciones de depósito es factible su explotación. También recordar el concepto de viabilidad. Esto viene a ser la posibilidad de que un proyecto pueda progresar, garantizando así a largo plazo su rentabilidad económica. Para ello debe tenerse en cuenta los recursos que precisa, los que tiene y la capacidad para obtenerlos. Bueno, antes de que un proyecto minero exista como tal y tenga vida propia como una explotación, debe pasar por la fase de comprobación de su viabilidad. Esto mediante lo que viene a ser la teoría general de proyectos, o también se le conoce como la fase de estudios previos. Recordar que el estudio de viabilidad se basa en el conocimiento de los siguientes elementos: yacimiento, mena, el mercado que deberá absorber el mineral, así como también el ambiente político, social, económico y financiero en el que se desenvolverá el proyecto. También tener en cuenta que un estudio de viabilidad solo puede completarse cuando el conocimiento del yacimiento es suficientemente amplio y profundo. También es importante mencionar que cada proyecto minero es una empresa única, con objetivos, programas y presupuestos únicos. Las fases del desarrollo de un proyecto minero está conformado por la evaluación preliminar. Esto quiere decir que aquí no se tienen estudios y se parte en base a lo que viene a ser la ecuación para tener una definición preliminar y lograr lo que es el cálculo de reservas. Luego se tienen los estudios intermedios, que vienen a ser los estudios técnicos económicos, en base a lo que viene a ser la ingeniería conceptual. Y aquí lo que se busca es ampliar o aumentar la intensidad de las inversiones al proyecto, y en base a eso se busca o abandonar o reconsiderar el proyecto. Ya para finalizar se tienen los estudios de viabilidad. Estos estudios son de suma importancia porque aquí se decide si un proyecto es viable o no. También cabe mencionar que en todo proyecto minero, y basándonos en la variable de riesgo, podemos distinguir normalmente las fases de exploración y evaluación, teniendo en cuenta lo que viene a ser la cubicación. Esto quiere decir que se busca establecer de forma numérica eh, los principales parámetros de explotación, como viene a ser el tonelaje, el volumen de material explotable, la ley media y ley de corto, así como también se busca determinar lo que es el valor económico total de las reservas. También se tiene una fase de previabilidad, la cual nos indica que a mayor conocimiento se tiene un menor riesgo. También la fase de viabilidad, la fase de construcción y la fase de puesta en marcha. Aquí se tiene que tener en cuenta que también
En base a todas estas fases también se tienen estudios de apoyo, como vienen a ser los estudios de mercado, que viene a ser respecto a lo que vienen a ser los productos minerales y los concentrados. Se tiene también lo que son los estudios de laboratorio, que viene a ser para determinar los procesos mineralúrgicos o metalúrgicos. Los estudios de dimensionamiento de las explotaciones, esto quiere decir que busca determinar el tamaño de la mina. Los estudios geotécnicos, estos buscan definir lo que son las geometrías de las excavaciones. Los estudios de impacto ambiental, que buscan mitigar las alteraciones causadas en el ambiente natural ocasionado por la mina. Y también los estudios de selección de equipos. Se tienen los estudios de viabilidad. Aquí se hace en cuenta de que se tiene en base al conocimiento del yacimiento. Esto quiere decir la geología en base a sondeos y otras labores. Este es un estudio que busca determinar lo que es el método de explotación, y también es importante tener el conocimiento de la mina en base a la mineralogía, la mineralurgia, metalurgia, los ensayos industriales. Y esto busca llegar a lo que viene a ser el proceso de concentración del yacimiento. También se hacen estudios de conocimiento de mercado, esto en base a lo que viene a ser la comercialización de los concentrados, y la elección de técnicas en base a lo que es la rentabilidad económica. El análisis financiero en base a la rentabilidad financiera, es decir, aquí se busca lo que viene a ser las fuentes de financiación. También se tienen análisis del medio general y local con respecto a lo que viene a ser el aspecto político, social y económico. Es importante mencionar que un estudio de viabilidad se completa al llegar a la etapa de explotación. Ahora vamos a tocar el punto de los estudios de viabilidad. Aquí es importante tener en cuenta que estos se dan en base a 6 objetivos. Estos dependiendo de lo que vienen a ser las características inherentes o intrínsecas de cada yacimiento, teniendo en cuenta lo que es la organización del grupo de proyecto, que estará a cargo del director del proyecto, de secretaría, administración, de un ingeniero de proyecto minero y el ingeniero del proyecto de tratamiento, teniendo en cuenta las áreas de geología, de proceso, de preparación de mina y de ensayos de metalurgia, así como de diseño minero y diseño de planta. Esto en base a los estudios realizados en cada proyecto, tanto minero y de tratamiento. Así como también se tiene los objetivos de definición conceptual del proyecto, ingeniería y diseño básico, actividades de investigación y desarrollo, el plan de construcción, los análisis económicos y financieros. En la definición conceptual del proyecto, esto está en base a objetivos que buscan el alcance técnico y económico del estudio de viabilidad. Aquí se identifican los aspectos para la definición conceptual, teniendo en cuenta lo que son los datos generales del yacimiento, los datos básicos del yacimiento, la elección del método de explotación, teniendo en cuenta la profundidad, la morfología del yacimiento, la distribución de las leyes, la capacidad de producción admisible y las características geomecánicas de los materiales. También es importante tener en cuenta la elección del proceso de tratamiento, la definición de la capacidad de producción y la identificación de aspectos críticos. En la ingeniería y diseño básico se tiene en cuenta lo que es la estimación de las reservas extraíbles, como viene a ser la definición de forma del yacimiento y la distribución, la estimación de lo que vienen a ser el tonelaje y la ley de reservas extraíbles y el volumen, el diseño y planificación de la mina, esto quiere decir la infraestructura minera,
los emplazamientos de plantas y accesos que vienen a ser dado por el emplazamiento y dimensiones de las plantas, los diagramas de flujo de procesamiento y de tratamiento. Esto viene a ser determinado por los parámetros de recuperación mineralúrgica o metalúrgica y lo que viene a ser la ley de concentrados. También se tienen las especificaciones preliminares de los equipos, las especificaciones de los productos vendibles como vienen a ser los concentrados, teniendo en cuenta los elementos valiosos y los posibles elementos indeseables. Los planos básicos de implantación de equipos y edificios que vienen a ser obras civiles. Bueno, otro punto a mencionar vienen a ser las actividades de investigación y desarrollo. Estos buscan reducir la incertidumbre y minimizar el riesgo. Aquí debemos incrementar el nivel de definición del proyecto, especialmente en los aspectos más críticos. Estos vienen a ser dados por los estudios técnicos monográficos. Estos vienen a ser los estudios geostadísticos. Aquí se busca lo que es la estimación de las reservas del mineral y el tonelaje, ley de tonelaje. También los estudios técnicos que buscan la optimización de las condiciones de estabilidad de huecos y pilares, estudios hidrogeológicos que buscan en sí lo que viene a ser el aporte de agua a la mina, los estudios de impacto ambiental y la restauración del ambiente natural, así como los estudios de mercado que buscan predecir la capacidad del mercado para absorber producciones previstas, así como estudios de organización que está enfocado a lo que viene a ser determinar las necesidades del personal. También estudios de optimización que está enfocado a los aspectos críticos. Se tiene también las actividades de campo. Estas están relacionadas con la definición del yacimiento, la definición del proceso de tratamiento, la mecánica de rocas, el impacto ambiental, la hidrogeología y la definición constructiva del proyecto. En el plan de construcción se tiene que tener en cuenta que en las diversas áreas se va a asignar actividades de tiempos de ejecución y así también se van a determinar recursos en las diversas áreas. Y en el análisis económico y financiero, aquí el proyecto tiene como objetivo desarrollar un modelo económico que permita la cuantificación de la rentabilidad y el riesgo financiero. De esta manera va a establecer los flujos de caja y va a determinar lo que son las necesidades de financiación. Para elaborar el flujo de caja se debe tener en cuenta la venta de minerales y los concentrados producidos. Esto teniendo en cuenta también que un proyecto de esta dimensión requiere una gran inversión inicial, así como también requiere que asista a la población con servicios sociales, viviendas, escuelas, hospitales y en países en vías de desarrollo generalmente centrales hidroeléctricas. Aparte de elaborar el flujo de caja, también se va a hacer un estudio de rentabilidad y análisis de riesgo. Aquí la evaluación económica del proyecto de inversión en la mina es el paso fundamental antes de la decisión definitiva sobre el mismo, ¿no? Sobre el yacimiento. Bien, ahora veremos lo que vienen a ser factores de estudio de viabilidad mineros y estos enfocados a lo que viene a ser la información del yacimiento. En relación a lo que viene a ser la geología, en sí viene a ver la mineralización, el tipo, la ley y la uniformidad, la estructura geológica, el tipo de roca, así como también la geometría del yacimiento. Verá lo que es la forma, el tamaño y la disposición del yacimiento, la continuidad y la profundidad del mismo, así como también la geografía del yacimiento, la investigación previa que se hace al yacimiento y los estudios hidrogeológicos.
Aquí viene en sí a definir parámetros como vienen a ser la porosidad y la permeabilidad de la roca. También se hace una información del proyecto en base a estudios de mercado, transportes, servicios, terrenos, agua, mano de obra y consideraciones legales. En relación a los métodos de explotación, se tiene en cuenta lo que son las condiciones físicas del yacimiento, la selectividad y dilución minera, las necesidades de producción, los métodos de explotación, la selección de equipos. En relación al método de tratamiento mineralúrgico, se considera la parte mineralógica, específicamente lo que son las propiedades del mineral, tanto físicas y químicas, métodos de tratamiento alternativo, la calidad de los productos y las especificaciones de estos, las recuperaciones y la selección de equipos. Las inversiones y costos de operación. Se tienen costos de capital que vienen a ser en base a la investigación geológica, la mina, la planta de tratamiento, la ingeniería y el capital circulante, así como también se tienen costos de operación de mina, de la planta de tratamiento y de la administración y supervisión. También se hacen estudios de rentabilidad y análisis de riesgo, que todos estos estudios mencionados anteriormente se van a ir entregando en lo que es la propuesta para lo que viene a ser el financiamiento. Y aquí voy a mostrar lo que viene a ser un ejemplo de cómo se ve la viabilidad en base a los metales. Aquí dice, por ejemplo, se muestran algunos niveles de fondo de metales importantes en rocas promedio, junto con las leyes típicas necesarias para hacer un depósito viable y los factores de concentración correspondientes. Esto quiere decir, por ejemplo, en el caso del cobre, por ejemplo, podemos ver que si bien la roca contiene un promedio de alrededor 40 ppm o 40 partes por millón de cobre, se necesita una ley alrededor de 10.000 ppm o 1% para hacer un depósito de cobre viable. En otras palabras, tiene 250 veces más cobre que la roca típica. Esto aquí se puede ver que para los demás elementos de la lista los factores de concentración son mucho mayores. Por ejemplo, para aquí el oro se tiene 2.000 veces y para el caso de la plata se tienen 10.000 veces. Este es un punto importante para poder determinar la viabilidad en base a lo que viene a ser las concentraciones, las leyes típicas. También mencionar que es importante señalar que la viabilidad económica de cualquier depósito depende de una amplia gama de factores que incluyen su grado, tamaño, forma, profundidad debajo de la superficie, proximidad a la infraestructura, el precio actual del metal, las regulaciones laborales y ambientales en el área y muchos otros factores que estarían afectando lo que viene a ser la viabilidad de un yacimiento. Se tiene también lo que viene a ser la planificación de la ejecución del proyecto, y esto teniendo en cuenta estudios de ingeniería básica de detalle, equipo y dirección del proyecto, la adquisición de tecnología, la compra de maquinarias, la financiación del proyecto, que viene a ser un punto muy importante, la construcción, el montaje de la mina, la distribución y ventas, los permisos, la planificación y los controles de costos. En la estimación de rentabilidad, esto viene dado porque viene a ser el valor mínimo y la ley mínima. Cabe recordar que no debemos confundir lo que viene a ser la ley mínima con la ley de corte. La primera es el valor mínimo aceptable de la ley media desde el punto de vista económico. Y la segunda, que la ley de corte es aquella que por debajo del cual no debe extraerse el mineral o arrancarse. También se tiene en cuenta lo que viene a ser la rentabilidad óptima y esto teniendo en cuenta lo que viene a ser el par de reservas leyes. Esto es para garantizar lo que es la optimización o el valor óptimo de producción anual que maximiza la tasa
interna de red. También se hace un análisis económico detallado en base a lo que viene a ser la capacidad de producción y ley de corte. También se presenta un análisis financiero en base a la rentabilidad de los capitales propios y un análisis de riesgo aplicable a lo que son las diversas fases del proyecto. Y esto teniendo en cuenta dos factores, que vienen a ser las características reales del yacimiento y el precio de venta de los concentrados. Ahora, en el informe final de viabilidad consta de dos partes, lo que viene a ser la documentación de referencia y la memoria. Esta documentación de referencia está dado por lo que viene a ser la testificación de sondeos, los informes metalúrgicos, así como también informes de consultores y las ofertas de proveedores. En el esquema a presentar en el informe viene a ser dado por la introducción, los antecedentes, la situación y condiciones de emplazamiento, la exploración, la geología de recursos, minería, el tratamiento del mineral, la ingeniería, la organización, la conservación, los mercados, la estimación de inversiones, el análisis económico, el plan financiero y los análisis de riesgo. Y ya para finalizar el trabajo, tenemos lo que son las conclusiones. Aquí mencionar que los estudios de viabilidad tienen por objeto hacer un análisis económico teórico de un hipotético negocio minero que se establece en virtud de la existencia de un yacimiento. Para viabilizar una inversión minera se buscará lograr un consenso favorable al desarrollo minero. También es importante que para viabilizar un yacimiento es importante tener en cuenta mejorar la relación de la empresa con la comunidad, es decir, generar confianza con la comunidad. Y para finalizar podemos mencionar que la inversión minera es un punto estratégico debido a que la economía mundial demanda un mayor consumo de metales que el país puede ofertar. Es por ello que la minería genera renta que un país necesita para crecer económicamente. Y para finalizar les muestro la bibliografía empleada para el trabajo. Y eso es todo, muchas gracias. Espero que el trabajo o la información les haya sido de utilidad.